Variabilidad climática en ondas del meta hoy, 6 de septiembre a las 9:44 minutos. En ondas del meta se registra una temperatura de 26 grados centígrados en la ciudad de Villavicencio. El día puede estar entre 26 y 28 grados centígrados, alcanzando estos máximos de temperatura en horas de la tarde, mediodía en horas de la tarde, una humedad relativa en este momento de 81% y una velocidad del viento de 1,23 kilómetros por hora. Se espera un día al parecer lluvioso, pero no se descartan tampoco destellos de sol, un día que puede estar entre parcialmente cubierto o completamente cubierto. Presenta intermitencia el radar meteorológico de San José del Guaviare, mientras que nos da una visión parcial de lo que está ocurriendo en el departamento, el ubicado en el Tablazo, en Bogotá. El de Carimagua no está disponible en este momento, el radar meteorológico, y el de Bogotá no nos muestra completamente qué está ocurriendo, tanto en la Orinoquía como en los departamentos del Meta y Casanare. En cambio, el radar de Guaviare nos muestra formación de lluvias, de posibles lluvias en lo que serían los cauces de los ríos Duda, del río Huejar y el río Ariari, y en la parte alta del río Madea. Ahí se pueden estar presentando lluvias entre suaves y moderadas con cielo completamente cubierto. Nos muestra como una posibles precipitaciones entre suaves y moderadas. Lluvias dispersas en dirección del centro del departamento, en dirección hacia el Bichada, y lo mismo en lo que serían los límites con el Guaviare, mientras que en los municipios de La Macarena y al sur de lo que es el Parque Natural, lluvias también dispersas entre suaves y moderadas, y en los límites de lo que es Casanare, en lo que es en dirección a Puerto Gaitán, también lluvias dispersas entre suaves y moderadas. No se presentan tormentas o lluvias fuertes hasta ahora del día en la ciudad de Villavicencio. Em, Cielo completamente cubierto y en algunas zonas parcialmente cubierto, como son los límites principalmente con el Bichada, y en algunas partes de lo que correspondería a los municipios del Castillo, El Dorado, Granada, Fuente de Oro y San Juan de Arama. Ahí pueda que se esté presentando cielo parcialmente cubierto con algunos destellos de sol. Principalmente el piedemonte llanero se encuentra completamente cubierto, eh, y donde observamos por los radares precipitaciones. El radar de San José del Guaviare que presenta intermitencia y se están formando precipitaciones en lo que correspondería el cauce del río Duda o el río Guayavero. Entre estos ríos, entre el Humadea, el río se pueden estar presentando precipitaciones. Weather Channel nos habla de una temperatura de 23 grados centígrados, muy próxima, no tan próxima como se encuentra la de ondas del Meta, está menos 3 grados centígrados. Aquí está en 23, en ondas del Meta la registra en 26. Nos habla que el día puede transcurrir entre 21 y 29 grados centígrados. Nos habla de una radiación de 4 en una escala de 11 de radiación solar. Hacia el día esté completamente cubierto, hay algo de radiación. No nos habla de ráfagas de viento, como nos menciona de una humedad relativa en 90%, lo cual es un día cálido, pero también es un día húmedo. La presión atmosférica en 10-16, al parecer todavía no se están presentando lluvias en lo que corresponde pues al área de Villavicencio, y una visibilidad que ha sido una constante de 9,66 kilómetros a la redonda. Cuando llueve suele estar casi que en 10-13, 10-14 la presión atmosférica, que baja la presión atmosférica cuando llueve. Los vientos que está recibiendo la ciudad de Villavicencio hasta hora del día son vientos que tienen un origen. Ya observaremos en detalle los vientos que recibe la ciudad. Estos vientos eh, se están formando en Arauca, en los límites entre Arauca y lo que corresponde el Casanare. Vamos a observar qué cuencas hídricas hay. Cravo Sur, Cusiana, el río Pauto. Parece ser que tienen un origen los vientos. Los vientos se están formando en los límites, incluso más al norte de Arauca,
y esos vientos vienen de sur a norte, perdón, vienen de norte-sur, en una dirección de norte-sur, y toman un giro hacia el occidente, lo que ya es el río Guatiquía, el río Meta, ahí toman una dirección hacia el occidente, y son los vientos que está recibiendo la ciudad de Villavicencio en caso de recibir ráfagas o vientos muy moderados. O sea, habla de tres nudos aproximadamente entre 5 y 6 kilómetros por hora, una dirección de 140, perdón, una dirección de 140 grados, lo que puede corresponder que vienen de oriente a occidente. Estos vientos toman un giro y vienen de norte a sur. Tutiempo.com nos habla de una temperatura de 22 grados centígrados a esta hora de la mañana, actualizado a las 8 de la mañana, son las 9:50. Una presión atmosférica de 10-16, vientos en calma, no nos dice que se estén presentando ráfagas, y una humedad relativa de 94, casi alcanzando un punto de saturación, aunque hay visibilidad y no hay neblina. Nos hablan pues de un punto de saturación casi que próximo, faltarían 6 unidades porcentuales para que se dé el punto de saturación, pero está en 94. Un día cálido, pero puede haber una sensación térmica que aquí pues en realidad nos habla Weather Channel de 23, como ondas del meta nos habla de 26 grados centígrados según los diferentes registros que se toman, y también pues por los rezagos que pueda haber en el tiempo o en los registros y en la actualización. Nos dice que el día transcurrirá entre 25 y 27 grados centígrados, alcanzándose los máximos de temperatura después del mediodía, y a esa hora de la noche tendremos un descenso de la temperatura hacia los 24 y los 23 grados centígrados. Se esperan lluvias el día de hoy en los acumulados. Parece ser que no va a ser un día lluvioso, así esté parcialmente cubierto y con humedad que está alrededor de sobre el 80%. Lluvias en dirección hacia Puerto López, y los acumulados estarían entre un 6 y un 10 de pluviometría en milímetros, estos recipientes que acumulan estos pluviómetros. En caso de llover estaría aproximadamente entre un 6 y un 10 en dirección hacia Puerto López, en lo que comprende el municipio de Villavicencio. En Villavicencio concretamente puede estar entre, lo que observo puede estar entre un 1, em, entre un 0,1 y un 1 probablemente. O también lo que sería un 4 si nos tenemos en cuenta la dirección de occidente a oriente. Ahí ya tendríamos un poco más los acumulados y pueden estar entre un 2 y un 6. En general, en el departamento Meta y en la parte central estarían aproximadamente entre un 2 y un 4 la pluviometría, lo que se acumularía de lluvia. En el piedemonte no llovería tanto, así pues se observen en este momento lluvias muy suaves o moderadas. Em, Ahí la pluviometría estaría entre un 0,1 y aproximadamente un 2 en lo que sería el piedemonte llanero en dirección hacia el Caquetá, en el Parque Natural de la Macarena hacia el sur, y en estos límites de este municipio de la Macarena con lo que es el Caquetá y Guaviare, los acumulados pueden estar entre un 6 y un 15, y en lo que serían los límites con el Guaviare pueden estar entre un 4 y aproximadamente en algunas partes muy concretas entre un 8 y un 10, lo que ya es el cauce del río Guaviare, pueden estar entre un 4 y un 10, la pluviometría o lo que llovería el día de hoy. Pero se espera un día con unos acumulados algo moderados de lluvia, a excepción de lo que sería el Parque de la Macarena, donde aproximadamente las lluvias estarían entre un 6 y un 15 en milímetros, lo que se acumularía. El día de mañana, la temperatura estaría entre 23 y 28 grados centígrados, un poco más que hoy. Alcanzaría pues un máximo algo más que hoy. Hoy se habla de 27 y el día de mañana se habla de 28 grados centígrados, y las mayores temperaturas estarían entre las 2 de la tarde y las 4, después del cenit y después del mediodía. Se esperan mañana en lo que son los acumulados de agua o en pluviometría en milímetros, lo que se acumularía de agua en superficie en promedio en estos recipientes, en estos pluviómetros,
y la predicción que hace el IDAN es de que estarían aproximadamente entre un 1 y un 2 la pluviometría en la ciudad de Villavicencio. No tendríamos mayores acumulados de lluvia y muy similar a lo que sería hoy, a excepción de esta parte, como lo observábamos hacia el oriente de la ciudad, donde sí puede haber, hacia Pompeya, estos lugares, puede haber mayores acumulados. Pero en general, en lo que es el Piedemonte, Villavicencio, en dirección hacia el Calvario, San Juanito, en dirección hacia Puerto López, aproximadamente la pluviometría estaría entre un 2 y un 4 en partes muy concretas, al norte del Parque Natural de la Macarena, en dirección a Fuente de Oro, en dirección hacia Granada, estaría entre un 6 y un 10 la pluviometría. En el centro del departamento estarían entre un 6 y un 10 la pluviometría, y en los límites entre Putumayo y lo que es el Guaviare estarían aproximadamente entre un 2 y un 4 la pluviometría. Lo mismo que en dirección hacia Albichada puede estar entre un 6 y un 10 la pluviometría, muy dispersas y lluvias con algo de intensidad, pero dispersas. En dirección hacia el Casanare, la pluviometría puede estar entre un 6 y un 10. Eso es lo que nos dice el IDAM y lo que sería el día de mañana, domingo. El día lunes, el día transcurriría entre 23 y 29 grados centígrados a las 2 de la tarde y tendríamos un descenso 28, 25 y 23 hacia horas de la tarde-noche. El día lunes probablemente sea un poco más cálido, según puede ser, y sería a las 2 de la tarde el momento más cálido del día, mientras que el día empezaría a las 8 de la mañana en 23 grados centígrados, en 23 grados centígrados, al mediodía 28, a las 2 de la tarde 29, a las 4 28, y ahí volvería a descender a 25 y 23 en horas de la tarde-noche. Ese día, pues, se esperan acumulados en horas de la mañana, que estarían entre un 2 y un 4, principalmente en 4, los milímetros acumulados de lluvia en pluviometría, en las horas de la mañana a las 9 de la mañana, lo que sería en horas del mediodía tendríamos un tiempo algo más seco y puede estar entre 0,5 y 2 la pluviometría, aunque no nos muestra mayores precipitaciones, algo en lo que correspondería al piedemonte llanero, pero no tenemos mayores acumulados como si sería hacia las 9 de la mañana. En horas de la tarde también continuaría eh, con baja probabilidad de lluvia el día lunes, en lo que correspondería al día lunes. Seguimos observando oscilaciones en la zona de interconfluencia o convergencia tropical al norte de la línea ecuatorial, oscilaciones que se forman en el Golfo de Adén, en lo que es Etiopía, en lo que es Sudán del Sur, en el Golfo de Adén, en lo que es al sur del Mar Rojo, se forman acá unas oscilaciones que atraviesan África, atraviesan el Océano Atlántico, y esas oscilaciones generan unas condiciones o un régimen de lluvias entre el río Orinoco y el río Amazonas en esta zona de interconfluencia tropical y en lo que nos corresponde el territorio de la Orinoquía o el departamento Meta también. Em, Aquí vemos que aunque no estén conectadas las oscilaciones, sí puede la otra semana, en días muy concretos, hacia lo que sería el día 10 de septiembre, notamos algo más de que se conecta estas oscilaciones, y esas oscilaciones pues siguen una continuidad hacia el Océano Pacífico, aunque la del Océano Pacífico, lo que es el Golfo de Panamá y el vértice del Pacífico, tienen que ver con esta oscilación, con esta formación de depreciaciones, baja la presión atmosférica, baja un poco la temperatura y se forman estas lluvias o estas tormentas. Pero estas oscilaciones, lo que también observamos es que tienen un origen en África, mientras que las condiciones de lo que es Asia son muy propias del lugar. Es lo que estamos observando y desde lo que puedo observar y puedo explicar, y lo que también pues me describo y según observo. Em, Aunque en el territorio de Colombia, el día de hoy, también pues persiste como un frente cálido que viene del Caribe,
y un frente probablemente seco o frío que viene del probablemente estamos observando, estamos viendo y estamos interpretando también, lo mal, cual eso es susceptible de revisión. Condiciones muy propias en el Océano Pacífico, al sur de Japón, en lo que es el mar de Filipinas. En el Océano Pacífico, la formación de un huracán que puede estar en dirección, el huracán Kiko, según la Oficina Oceanográfica Atmosférica. Como parte de estas oscilaciones, se formó pues un huracán, una depresación y probablemente pues impacte lo que son las islas de Hawái. Es un huracán que va de oriente a occidente. Em, y lo que es la formación de oscilaciones en lo que correspondería el Golfo de Panamá y toman una dirección o toman un giro hacia lo que es el noroccidente. Empiezan a tomar esa dirección y por eso pues también a veces pueden formar depresaciones, esas depresaciones pues lo que correspondería a un huracán. En la zona de interconfluencia tropical, lo que notamos es un frente al parecer cálido que viene del Caribe, eh, pero si ya observamos la progresión, en los próximos días ese frente cálido terminaría y generaría mayores precipitaciones y mayores depreciaciones en lo que correspondería a un territorio como la Orinoquía entre el río Amazonas y el río Orinoco, lo cual puede que sean días un poco más lluviosos. Eso es lo que nos dice hasta el 9 de septiembre, que puede estarse presentando mayores acumulados en milímetros por la formación de depreciaciones y em, condensación y, por supuesto, lluvias. Notamos formación de condensación en dirección río Meta, río Orinoco, formación de nubes, lo que llaman estos ríos voladores, aunque creo que esa palabra le falta algo más de precisión. No necesariamente, a veces las condiciones de Chingaza o de los páramos em, pueda que generen sus propias microclimas o los climas del lugar, pues generan régimen también de lluvias, pero pues por la zona de interconfluencia tropical esas oscilaciones a veces parecen conectarse. Eh, Predominio de tiempo seco en lo que es el lago de Maracaibo y en lo que corresponde a esta zona de Venezuela, lo mismo que en La Guajira, tiempo parcialmente descubierto, completamente descubierto, la formación de posibles tormentas o lluvias fuertes en lo que sería Cartagena, en Córdoba, principalmente en las costas de estos departamentos, como lo que es el Golfo de Urabá, se pueden estar presentando lluvias fuertes. Al sur del Golfo de Panamá, lo que ya corresponde al mar Pacífico, eh, lluvias dispersas en el Pacífico ya territorial, en lo que es departamentos como el Chocó, en el departamentos como Buenaventura, perdón, en ciudades como Buenaventura se pueden estar presentando lluvias suaves y moderadas, y lo mismo en algunas partes de lo que es el mar del departamento de Nariño. En la zona andina, en la parte central, dispersión de nubes y de lluvias en lo que es un departamento como Antioquia, en el Tolima, en el Santander, cielo entre parcialmente cubierto y completamente cubierto. Lo mismo hacia el sur del país, lo que es el Huila, lo que es el Tolima, lo que es Caquetá, lo que es Putumayo, cielo entre parcialmente cubierto y completamente cubierto. En las Amazonas, dispersión de lluvias, cielo entre parcialmente cubierto y completamente cubierto, y lo mismo en un municipio como lo sería o la capital del departamento de Amazonas, Leticia. Se están presentando lluvias entre suaves y moderadas, pero también dispersas. En lo que es Guainía, en lo que es Bichada, cielo parcialmente cubierto y completamente cubierto en el Bichada. Eh, y lo mismo en el Baupés también como dispersión de lluvias y demás. Como los Santanderes presentan tiempo entre parcialmente cubierto y descubierto, un poco condiciones un poco algo más secas que en el resto del país, lo mismo lo que sería Arauca, una apreciación y lo que alcanzamos de observar. Hay un huracán que se llama Kiko y que va en dirección hacia Hawái, no tiene ninguna afectación o no va en dirección
a lo que sería el mar Pacífico en Colombia. Le sigue una perturbación que puede tener un 40% de formación en una depreciación. Kiko ya es un huracán y es un huracán que puede estar impactando lo que es Hawái, eso estará por observarse. Mientras que en lo que ya nos corresponde al Atlántico y al Mar Caribe, la Oficina Oceanográfica Atmosférica de los Estados Unidos lo que nos muestra es una perturbación que se está formando hacia el oriente de Islas Cabo Verde, ya en una dirección algo alejada, más o menos aquí lo que nos dice es que está hacia el norte de Guyanas, puede tomar esa dirección y puede tener un impacto en las Antillas esta depresación, que hasta el momento esta depresación pues serían lluvias fuertes y eh, como ciertas condiciones de viento y de lluvias fuertes, pero hasta el momento no se ha formado en depresación, ni es una tormenta, ni es un huracán. Está en su nivel de calificación eh, como la formación de un ciclón que hasta ahora pues está en un 40% de formarse, todavía no representa, digámoslo así, que vaya a afectar La Guajira o lo que sería San Andrés o las costas del Caribe de Colombia. Hasta el momento, pues la dirección va hacia las Antillas y probablemente tome un giro hacia las Antillas Mayores, lo que sería Cuba y República Dominicana. Pero hasta el momento no se predice como tormenta, pero sí hay una probabilidad de la formación de un ciclón en un 40%. El ciclo solar y lo que es este comportamiento del Sol, como mencionábamos, hay un ciclo solar de cada 10 años. Cada 10 años el Sol, según la Oficina Oceanográfica Atmosférica de los Estados Unidos, presenta mayor magnetismo, mayor radiación, mayor expulsión de llamaradas o lo que es masa coronaria. El año pasado, pues ese máximo de actividad solar estuvo calificado en 216 en valores y este año está aproximadamente en 133 en el mes de agosto. El año pasado era en el mes de agosto que estaba en 216. Suele coincidir con niño. Esos ciclos solares, vamos pues a seguir como repitiendo esta información, suele coincidir con niño, este ciclo solar cuando alcanza su máximo pico cada 10 años y al parecer en su disminución de intensidad estará por verse si forma una niña. Esto es variabilidad climática donde observamos oscilaciones en un periodo específico, en un momento específico. Cambio climático son estos cambios de temperaturas históricos o este aumento de temperatura histórico y que ya trae otras afectaciones en los regímenes de lluvias o de tiempo seco. Y es por causa del CO2 y aumento de temperaturas, lo que llaman efecto invernadero o global warming o calentamiento global y que genera un cambio ya literalmente en lo que es el clima. Estamos viendo variabilidad climática donde tenemos en cuenta pues un ciclo solar y así damos unas explicaciones. No se han presentado mayores tormentas solares o de expulsión de masa coronaria o magnetismo. Bueno, que acá se observa una actividad de expulsión de masa coronaria, pero no generó mayor alerta, según la Oficina Sonográfica Atmosférica en lo que son sus anuncios. Algo de formación de auroras boreales en el hemisferio norte, eh, y en las últimas 3 horas, si estoy bien, eh, pues no se ha generado ningún tipo de alerta o amenaza por este comportamiento solar. La temperatura del océano Atlántico sigue disminuyendo. El año pasado, pues cuando observábamos este ciclo solar en su máximo, se notaba que las temperaturas promedio en el océano Pacífico aumentaban, mientras que lo que notamos es una disminución de la temperatura entre las islas en lo que correspondería al norte de Papúa, perdón, Papúa, Nueva Guinea, al norte de Nueva Guinea, eh, en lo que son las Islas Marianas del Norte, lo que es Guam, que queda una base de Estados Unidos. En Hawái, en esta parte empezamos a observar un enfriamiento del mar Pacífico, del Océano Pacífico. El año pasado, pues las temperaturas eran mayores, estábamos en un niño, en una oscilación de niño. Parece ser que todavía por el momento se hablan de oscilaciones neutrales, pero lo que sí hemos observado es una disminución de la temperatura, principalmente no tanto en Nueva Guinea, sino en lo que serían estas islas de Guam.
hacia hacia el oriente, hacia el oriente, Colonia, Islas Marshall, principalmente entre Islas Marshall al sur de Hawái, Islas de Pascua, que quedan por acá, en dirección hacia lo que es Islas Galápagos, se observa un enfriamiento del Océano Pacífico, lo que ya pueden ser señales de una niña. Lo mismo en el hemisferio norte, todos sabemos que en el hemisferio norte están en verano y en el hemisferio sur en invierno. El 21 o el 22 de septiembre es equinoccio y ahí cambiaremos ya de estación, que el planeta pues cambia de estación, nosotros pues estamos más susceptibles son a temporadas, como tal no existe estaciones pues en el trópico, en lo que corresponde en el trópico ecuatorial, pero en este caso se nota pues un enfriamiento en Estados Unidos y Canadá, están en verano, en dirección hacia Europa. Ahí se nota un enfriamiento del Océano Atlántico. Lo mismo las costas de lo que es África en su parte occidental. En Islas Canarias se observa en lo que es esta costa al norte de África y en lo que es entre Islas Galápagos e Islas Marshall ya un enfriamiento un poco más intenso, pues no intenso, pero digámoslo así, que ha sobrepasado los promedios o como se venían registrando históricamente el año pasado. En el Golfo de Adén y lo que es el Mar Arábico también un enfriamiento, las temperaturas promedio 17, 16, 15 y empiezan a disminuir, de 17 pasan a 15 o de 16 pasan a 15 y esas temperaturas promedio es como se observa, mientras que en el hemisferio norte, pues por estar en verano, pues están un poco más cálidas las aguas, principalmente lo que correspondería a Japón, Corea, todo este mar, presenta un mayor calentamiento, pero si observamos la costa este de Estados Unidos o la costa oriental, lo que se nota es una disminución de temperatura. Han variado las temperaturas a la baja en el planeta. Cambio climático es ese registro histórico de que hace cuando se presentó el niño hace 10 años, pues las temperaturas probablemente eran más bajas, ahora puede que estén más altas, aún así haya enfriamiento. Es un poco como las personas que explican el tema de cambio climático. Esto es variabilidad climática y es como cambian las temperaturas o la humedad y en fin, y esas temperaturas también pues superficiales del mar. Lo que nos dice la Oficina Oceanográfica Atmosférica en su más reciente actualización es de que en la parte ecuatorial del océano, en la superficie, las temperaturas estarán bajo el promedio y atravesarán gran parte del océano Pacífico. Se habla de una oscilación neutral, es decir, no es niña ni niño, recordamos que niña es lluvia y niño es un verano o una sequía intensa y prolongada. Se habla de neutralidad en gran parte y a través de lo que sería el hemisferio norte en el verano, con un posible cambio entre agosto y octubre de esa neutralidad en un 56%. Luego se viene como un corto periodo de niña, lo que sería más o menos entre octubre, noviembre y diciembre, pero favorecerían al finalizar lo que es el invierno de 2025 y 2026, se revertiría y volvería a una neutralidad, más o menos lo que traducimos, lo que nos dice la Oficina Sonográfica Atmosférica de los Estados Unidos. Eso es una predicción que ellos hacen para el hemisferio norte, pero aún así también nos tiene que ver algo con estas oscilaciones en el océano tanto Atlántico como Pacífico, estas oscilaciones, bueno, también en el Océano Índico y el Océano Arábico, estas oscilaciones, pero principalmente lo que es niño y niña es en el Pacífico. Son los cambios que principalmente se dan en el Pacífico cuando es niña o niño, que se calienta el Océano Pacífico o se enfría. Nos hablan de neutralidad, es más, septiembre sería, la neutralidad estaría alrededor de un 75%, mientras que la niña estaría alrededor de un 25%. Es mayor la neutralidad, estamos teniendo condiciones o régimen de lluvias que no son intensos en lluvia, pero tampoco son intensos en calor. El niño, la probabilidad hasta ahora sería hacia el mes de mayo y sería con un 15%, mientras que sería mayor la neutralidad. Todos sabemos que octubre, noviembre suele ser meses lluviosos. em, octubre, noviembre, parte de diciembre es un mes lluvioso y aquí ellos aumentan la probabilidad de la niña hasta un 60%. No como tal una oscilación persistente, continua o con mayor
probabilidad de un 60%. Todavía sigue pues la neutralidad siendo mayor a 40 esa probabilidad, o está sobre los 40, lo que correspondería a noviembre. Entonces se habla de tiempos neutrales con una probabilidad de la niña que estaría alrededor, perdón, en octubre estaría mayor a 50. Pero en lo que es septiembre se habla de un 40% de niña, mientras que la neutralidad de un 55%, si estoy bien y si estoy acá observando, perdón, en septiembre se habla de una probabilidad neutral en un 75% y una probabilidad niña entre un 22%, pero predomina y sigue siendo una neutralidad. Eh, en hidrología nos dice que hay 13 alertas rojas en Colombia, 68 naranja y 76 en amarillo. En hidrología, en cuanto a crecientes súbitas, alertas hidrológicas, en lo que son crecientes súbitas o inundaciones, cauces de ríos que se desbordan. Estas son las alertas: 13 rojas, naranja, 13 rojas, 68 naranja y 76 en amarillo. En el meta están en alerta naranja las cuencas del río Metica, Guamalu, Madea, la cuenca del río Guayuriba está en alerta amarilla, la cuenca del río Guatuquía está en alerta naranja, la, la- en alerta naranja la cuenca del río Guacavía, en alerta amarilla la cuenca del río Negro, en alerta naranja la cuenca del río Humadea. Principalmente están en la alerta naranja, aunque algunas partes muy concretas están en rojas. Vamos a ver acá cuáles nos dicen que están en rojas. Directos al río Meta entre los ríos Guayuriba y Yucao en alerta naranja, directos al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía en alerta naranja, cuenca del río Guavio en alerta amarilla, cuenca del río Guavio en alerta amarilla. Estos ríos pues tienen un nacimiento en Cundinamarca, atraviesan parte del territorio y llegan al departamento Meta. Eso es lo que nos dice el IA, por lluvias o precipitaciones, pero también por apertura de compuertas, pueda que el río Guavio presente recomendaciones emitidas por Enel para el embalse del Guavio. Informa que debido a la temporada invernal se presentan en la zona de la cuenca del embalse. El Guavio se tiene previsto realizar descargas controladas de agua durante el mes de septiembre de 2025. Él recomienda a las comunidades, a los habitantes de las zonas ribereñas del río Guavio y Upía, localizados agua abajo el embalse el Guavio, estar atentos a las recomendaciones de seguridad emitidas por parte de la compañía. Realmente el río Upía, en lo que es el territorio Meta. El río Garagoa, que también pues tiene un nacimiento en Boyacá, y que puede llegar su afluente, que su afluente llega al Meta, también presenta una alerta naranja, alerta amarilla, lo que es el río Guavio, como lo mencionábamos, pues usted lo consideraría más en alerta, una alerta roja, alerta naranja, una alerta roja. Río en alerta roja, la cuenca del río Lengupal, alerta naranja el río Pía, en alerta naranja el río Túa, en alerta amarilla el río Maracasías, en alerta amarilla el caño Cumaral, en alerta amarilla el río Melua, en alerta amarilla el río Yucao, eh, y ya lo que correspondería al Bichada, lo que es el río Bichada está en amarillo, el río Rojo en amarillo y la cuenca del río Muco en alerta amarilla. En zonas muy precisas, principalmente lo que corresponde al territorio de Casanare, están en alertas rojas, algunos afluentes en ese lugar, lo que puede ser los ríos Cusiana, los ríos Cravo Sur, los ríos Pato, estarían en alerta roja en lo que es el territorio del Casanare. Mientras que en general las cuencas, por ejemplo, que acá a veces no suelo encontrarlas, lo que es ríos como el Humadea, el río Ariari, el río Huejar, el Tuba, el Guayavero, están en alerta naranja, según el mapa. No se mencionan en específico, pero todos esos ríos están en alerta naranja. Entonces, pues para las actividades que se realizan ahí están en alerta naranja, que son sitios de destino turístico y actividad turística. Deslizamientos de tierras, en lo que corresponde, son 88 en alerta rojas, 157 en alerta naranja y 128 en alerta amarillas. Eh,
Lo que es concretamente en Arauca, Saravena, está en alerta roja, Casanare, Agua Azul, Monterrey, Nuchía, Tauramena, Támara, Yopal, que es una constante en alerta roja. Deslizamientos de tierras, laderas de montaña, con degradación de suelo, deforestación. Probablemente tienen probabilidad estos municipios, como lo es Aravena, en Arauca, Agua Azul, Monterrey, Nuchía, Tauramena, Támara, Yopal, en Casanare, en alerta roja. En el Meta, a Casillas, Cubarral, Cumaral, El Calvario, El Castillo y Restrepo en alerta roja, en alerta naranja, Arauca, Fortul, Tame, en alerta naranja, Casanare, Chamesa, Ato, Corozal, Padaripuro, Pobre, Receptor, Sabana La Granja, acá es una constante. En el Meta, en alerta naranja, Barranca de Upía, El Dorado, Guamal, Lejanías, Meseta, San Juan de Aramba, San Juanito, Uribe, Villavicencio y Vista Hermosa en alerta naranja. En la alerta amarilla, concretamente, Casanare, La Salina y Villanueva. Alertas por incendios, hay cuatro alertas rojas a nivel nacional por incendios, por probabilidad de incendios, nueve en alerta naranja y 17 en alerta amarilla. Eh, Condiciones normales no se han presentado y no parece ser que no se van a presentar en lo que sería el territorio de la Orinoquía incendios, aunque sí nos muestra altos niveles de irradianza o de calor en watts sobre metros cuadrados en lo que es la superficie. eh, Aunque esta zona corresponde a una extracción petrolera y como todos sabemos, en las extracciones petroleras suele haber quema de gas. A veces esa quema de gas la capta el Fire Information for Resource Management System de la NASA como si fueran incendios o altos niveles de calor, pero no hay una gran dispersión de incendios como si se observan en otras épocas de tiempo seco. Muy concretos, dos píxeles o dos posibles niveles de irradianza en lo que es el Bichada, en los límites con el departamento Meta y hacia el centro en dirección al oriente. Ahí hay altos niveles de irradianza, lo que corresponde en la Orinoquía en las últimas 24 horas, mientras que próximos a lo que es Campos Rubiales se presenta una dispersión de eh, niveles de irradianza dispersos, no tan concentrados, pero sí próximos, lo que puede ser niveles de irradianza o de calor en lo que corresponde al departamento Meta. Lo mismo nos habla de un píxel el Servicio Meteorológico y Atmosférico Copernicus eh, de la Comunidad Europea. Ahí nos habla concretamente de niveles de irradianza en lo que correspondería al departamento del Meta con los límites con el Bichada. Pero no parece que estén ocurriendo, que hayan ocurrido incendios. En cambio, si observamos quema de biomasa, quema vegetal, sí una intensidad en lo que es la parte sur de la línea ecuatorial en el territorio de África, principalmente República Centroafricana, si estoy bien, em, lo que es Zambia, Zimbabue, Botswana, em, Congo, hacia el oriente del Congo, lo que corresponde a esta parte selvática, República Democrática del Congo, Zambia, Angola, Tanzania, principalmente República nos muestra que han quemado o hay una quema muy intensa, alarmante, ya voy a darle un calificativo, en lo que es África y se notan más niveles de irradianza y de calor intenso y lo que pueden ser incendios y por quema de biomasa, al parecer, pues hay incendios casi que descontrolados. Incendios que pueden ya estar afectando lo que es las costas de Brasil en su parte más pronunciada hacia el océano Atlántico. Eh, Quema de biomasa en lo que es al sur del río Amazonas y en dirección en los límites de Bolivia con Brasil, en los límites de Perú con Brasil y en lo que es Paraguay. Hay también irradianza, niveles de calor y lo que pueden ser incendios. Eso ya pues desde una eh, eh, observación global, o ya de asuntos globales o las relaciones internacionales en poner límite a esto, o si verdaderamente sirve, pues
estos acuerdos que se hacen de la Amazonía continental, si se le están poniendo un límite a estos incendios y por qué ocurren estos incendios o por qué hay tanto nivel de irradianza en lo que corresponde las Amazonas y principalmente como en sus límites selváticos o donde llega la frontera agraria. Si se están haciendo acuerdos, yo voy a colocar ya una opinión editorial, porque estos niveles de quema de biomasa y de destrucción de la selva, o también si es en la transición de cultivos, que al parecer donde era área selvática, ¿qué pasa ahí? Incendios en Canadá, en la costa, en el West Coast de Canadá o en la costa occidental de Canadá, y también que atraviesan o en también ya la biomasa por la dirección de los vientos al parecer atraviesan Estados Unidos, es decir, afectan Estados Unidos, estas quemas o estos incendios que se están presentando principalmente en el territorio de Canadá, según el Fire Information for Resource Management System de la NASA. Arenas del Sahara afectan Cabo Verde, pero hasta el momento no parecen impactar en las Antillas Menores o lo que son las costas de Venezuela. Hacia junio, agosto se presenta una temporada que llega, no tienen impacto arenas del Sahara, como parte de esta dirección de los vientos, estos vientos de la península ibérica que van de norte a sur, toman un giro hacia el occidente y esos vientos alisios que a veces pues llegan por el Orinoco, Río Meta y que a veces se presentan durante estas épocas, a veces suelen traer arenas del Sahara, no hay mayor registro o mayor impacto. La calidad del aire en Villavicencio está en 46, el desmejoramiento de la calidad del aire. En lo que es Cusiana, que es un sitio de extracción de gas, está en 49. Acá se observa en lo que es próximo a eh, eh, Pacific Rubiales, el desmejoramiento de la calidad del aire está en 30, según esto es Messenger en un mapa de OpenStreet OpenStreetMaps, lo que es Chichimeme, lo que es en dirección hacia Piay, esos campos de extracción petrolera y gasífera están entre 49 y lo que es 39 el desmejoramiento de la calidad del aire. Un desmejoramiento de la calidad del aire que se da por actividades humanas o antrópicas, eh, y lo que sería pues Cusiana, pues la extracción de gas ahí, el desmejoramiento de la calidad de aire está en 50. Recordamos que la calidad del aire es una escala que va de 100 de 0 a 500. Entre 0 y 50 se califica como buena, entre 50 y 100 como moderada, el desmejoramiento de la calidad del aire. En un lugar como La Macarena está en 38, en el centro del departamento, que también puede ser por algunas condiciones, está en 16 el desmejoramiento de la calidad del aire. En Bogotá está en 55, en Barranca Bermeja en 30, en lo que es Cartagena, Barranquilla 53, en Cartagena en 32. A veces a mayores niveles de humedad la calidad del aire suele mejorar porque pues como no es árido o no es seco el tiempo, pues hay menos polvo o polución. Eh, como todos recordamos, la calidad del aire mide gases y material particulado, lo que es polvo, polución, material particulado de 10 micras o 2,5 micras, y lo que ya es gases como el ozono, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y el dióxido de azufre. En este caso, el mayor contaminante es el ozono, todavía pues sigue siendo una incógnita si ese ozono, ese nivel de ozono que se califica como bueno, es parte de la naturaleza, aunque dicen que el metano, el gas metano o la reacción con combustibles, el oxígeno, recordamos que pues hay casi que un 70% de nitrógeno, un 20% de oxígeno y entre otros gases. Cuando se presenta metano o la quema de combustibles o combustibles, a veces una tercera molécula de oxígeno en estos elementos puede reaccionar y puede generar lo que sería ozono. En este caso está en 18, lo califican en microgramos sobre metros cúbicos, está en 6,1, lo califican como bueno, pero es el principal
contaminante que tiene Villavicencio a esta hora del día, mientras que el monóxido de carbono está en 2, el dióxido de azufre en 1 y el dióxido de nitrógeno está en 2. Material particulado 10 micras en 4 y de 2,5 micras en 12. Eh, La calidad del aire en los próximos días se calificaría entre un 20 y un 40, alcanzando pues mayores niveles de contaminación o de desmejoramiento al mediodía. El material particulado predominaría en lo que es el día sábado y domingo y tendría como un descenso entre el día lunes y el día jueves, día lunes y día miércoles. Y lo que es el principal contaminante en gas sería al mediodía el ozono en la estratosfera, el ozono en la estratosfera, el ozono en la estratosfera permite que filtre los rayos ultravioleta o lo que es la radiación solar, mientras que el ozono en la superficie o en la troposfera puede resultar tóxico y que resulta de alguna reacción. Todavía es un misterio. El ozono tiene usos como antiséptico, insecticida, lo utilizan de distintas maneras, pero el ozono, pues puede, en una alta exposición, puede ser tóxico o incluso mortal porque anularía la presencia de nitrógeno y de otros, y principalmente de oxígeno. No presenta niveles alarmantes, a lo mejor ya estemos adaptados en microgramos sobre metros cúbicos, según Meteorología alcanzaría hacia el mediodía 10, suele cuando hay mayor nivel de radiación en la superficie, como lo es el cenit o cuando el Sol está en la parte perpendicular con el planeta. Esta reacción por el calor, ya sea con metano o con líquido refrigerante, por eso es importante tener al día mantenimiento de aire acondicionado, de sistemas de refrigeración o sistemas de distribución de gas. Eso hay que revisarlo porque un escape de estos puede estar generando ozono, y eso pues sería perjudicial para la salud, pero hasta el momento ha sido una constante que hacia el mediodía se presenten los mayores niveles de ozono, mientras que el segundo gas es dióxido de nitrógeno, que no supera los 20 microgramos sobre metros cúbicos, y lo que sería el dióxido de azufre estaría alrededor, no habría mayor presencia. Esto en la predicción de Meteorolog. Ondas del Meta presenta el estado de variabilidad climática de corta duración con el pronóstico de alertas y probabilidades de emergencia. La vigencia del mensaje tiene una duración de 3 horas desde el momento de la organización y edición. Las imágenes e información disponible cortesía de las fuentes. En Ondas del Meta, variabilidad climática hoy, 6 de septiembre a las 10:32 minutos. Que estén muy bien. Ondas del Meta, desde Villavicencio, Colombia.